Bahar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Presentamos Una Buena Noticia. Una entrevista que destaca y releva lo positivo que se genera en las diferentes estancias del acontecer regional. Una Buena Noticia. Conduce la periodista Susi Jacob. Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Buena Noticia. Nos reencontramos esta tarde nuevamente para conversar sobre cosas positivas que están pasando en nuestra región, cosas buenas que pese a la contingencia que tenemos regional, nacional y mundial, queremos hacer un alto y conversar de otros temas. Hay muchas cosas positivas que pasan, especialmente a nivel de organizaciones sociales, comunitarias, iniciativas de ayuda a la comunidad en tiempos difíciles y queremos difundirlas. Están todos ustedes cordialmente invitados a participar también de esta transmisión en Radio Polar, Polar TV, a través de las redes sociales de Radio Polar. Tenemos la transmisión en vivo en Facebook y también queda el podcast en YouTube. Los invitamos a contactarse con nosotros si usted quiere difundir alguna iniciativa que está llevando a cabo o que sabe de algún vecino, de alguna junta de vecinos, de alguna organización, a participar junto a nosotros y contarnos cosas positivas que están pasando. Es por eso que hoy día queremos conversar con Juan Carlos Gibbons, que nos acompaña esta tarde. Buenas tardes. Hola, Juan Carlos, quien es fundador, secretario y apoderado de UPADE. No. Uno de los fundadores. Bueno, de la última etapa, pero no. Bueno, del taller laboral UPADE, ¿no es cierto?, que es para personas en situación de discapacidad intelectual y que ellos, pese a la pandemia y a todo lo que sucede, han seguido trabajando en este hermoso lugar que tienen en Los Flamencos, arriba de la FEI, no sé la dirección exacta. 01725, es 400 metros más arriba del hospital clínico. Del hospital clínico y desarrollando preciosos proyectos con ayuda a estos jóvenes. Entonces, cuéntanos un poco, vamos un poquito más atrás, Juan Carlos, ¿cuántos años ya tiene UPADE? Tiene un poquito más de 30. Surgió con un grupo de padres, ¿no es cierto?, y amigos, como dice el nombre, para apoyar a personas en situación de discapacidad intelectual. Y bueno, se entregó un terreno en Comodato, en donde está ubicado ahora las actuales instalaciones, durante muchos años. Hace pocos años atrás, el gobierno regional construyó con fondos del FNR un edificio muy grande, muy nuevo, unas instalaciones nuevas que se entregaron en el 2017, muy bonito lugar, muy bonito lugar. Y el terreno además lo comenzamos a habilitar y empezamos a darle un énfasis en la actividad agrícola de alguna forma, hortofrutícola, nuestro norte, y a tratar de relacionarnos con la comunidad de una forma diferente a como lo estábamos haciendo habitualmente y quizás diferente al enfoque que se había buscado con personas en situación de discapacidad intelectual de los rangos moderados y severos, digamos, de los que no tienen inclusión laboral tradicional. Cuéntanos entonces, ¿a qué grupo objetivo dedica su trabajo UPADE? En general a los que tienen una capacidad de incluirse en el mundo laboral bajísima o nula. Y social también, bajísima o nula. Entonces son adultos. Son adultos, son de 16 a 54, 55 años. Son personas que se relacionan fundamentalmente con sus cuidadores, con su centro asistencial hospitalario y con UPADE. Ese es el mundo social. Y que no tienen oportunidad laboral, porque no hay características laborales para personas así. Así que lo que nosotros hemos hecho es empezar a dar, quizás descubrimos que podíamos dar vuelta a la tortilla, un poco entendiendo también algunas opiniones y actitudes de la comunidad. No las inventamos nosotros, las fuimos recogiendo, que hay personas que les agrada, les motiva ir a colaborar con otros, con personas que les hace falta. Y descubrimos que teniendo actividades en el ámbito agrícola, juntos, personas neurotípicas, que son los comunes y corrientes, digamos, técnicamente se llaman los neurotípicos, con las personas con características intelectuales como las que describimos, esa relación junta en una actividad mantenida y con cierta frecuencia, le hace bien no solo a los jóvenes de ahí y adultos, sino a la comunidad que participa. A los voluntarios que van a trabajar. A los voluntarios les hace bien. Al final terminábamos pensando, no sabíamos a quién les hacía mejor, porque de alguna forma cambiar actitudes, en este caso actitudes hacia la discapacidad, se consigue mucho más a través de acciones prácticas que de discursos.
El discurso tiene un alcance muy, muy débil. De una relación personal, de conocer al otro, darse cuenta que es una persona que puede interactuar conmigo. Y se hace, y se actúa, y nosotros después eso lo vamos elaborando. Es decir, qué le pasó a la persona que fue a colaborar, qué le pasó después en su vida cotidiana, en su vida familiar, en su vida laboral, en su vida pública, a través de esta relación que va teniendo con cierta frecuencia con los jóvenes de allá. Cuéntanos un poco, Juan Carlos, entonces, a ver, ¿cuántos jóvenes, cuántas personas, hoy ya son adultos en realidad, hoy día son beneficiarios de un padre? Son aproximadamente 25. Ya. Son personas que necesitan mucha dedicación profesional. Ellos, bueno, estamos en una condición especial, ¿no es cierto?, de una pandemia. ¿Hoy día van a...? No, presencialmente no. Ya. Desde que comenzó en marzo del año pasado nosotros no pudimos porque son personas de alto riesgo. Exacto. Personas muy solitarias, como decía, personas con una red de posibilidad de cuidado muy, muy baja. Entonces el riesgo era altísimo y sigue siendo... Muy alto para ellos. Muy alto, ¿Y muy cómo alto. han seguido trabajando con ellos en este último año? Con ellos nosotros en la primera época, cuando partió esto, nosotros dijimos cuál es el problema principal de que ellos no asistan a un PADE, al taller. Y nos dimos cuenta de lo que decía recién. Si la red principal de relaciones, de vinculaciones, o sea, de donde se sienten aprecio, donde sienten su idea personal, es un PADE, su cuidador y el centro asistencial, o sea, si nosotros desaparecemos se sienten Abandonados. Claro. No solos ni en cuarentena como sentimos la mayoría. Claro. Nosotros somos el vínculo importantísimo. Entonces dijimos, ya, ¿cómo conservamos el vínculo importantísimo? Porque ellos iban todos los días al taller, sí, en cierto horario. fines de semana no. Ya, de lunes a viernes, de lunes a horario viernes completo. sí, exactamente. Ya. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces empezamos a averiguar qué tanto funcionaban los sistemas tecnológicos, los teléfonos, los celulares, la manipulación. No funcionó mal, y si en el caso que era un poco más difícil, había algún adulto que podría apoyar. Después nos empezamos a preguntar, y bueno, trabajamos de a uno, sí podemos, y podemos trabajar de a dos, o de a tres, o de a cuatro, y dimos cuenta que el sistema de trabajar mediante un celular, mediante esta tecnología intermedia, en grupo, era muy posible, e incluso descubrimos que era mejor que la forma presencial en muchos casos. Ya. Al usar un sistema tecnológico no se interrumpen, los tiempos de atención mejoraron respecto a lo que era la atención presencial. ¿Atención profesional? La atención de ellos, la atención de ellos, el ya. tiempo dedicado a prestar atención a algo, descubrimos que es mucho mejor en esto. Claro. En el caso de los autistas, notablemente más. ¿Y qué actividades realizan con ellos a través de una conexión tecnológica? Inicialmente, para conservar vínculos, empezamos por ejemplo, a compartir imágenes, fotos que tuvieran guardadas acerca de sus vidas. Ya. Entonces, de alguna forma se iban formando cada vez más, fortalecer la relación, Ya. ser vistos, sentirse vistos. Después, a medida que íbamos manejando eso, empezamos a algunos juegos, sentir que manejaban, se sentían cómodos con la situación. Después empezamos a recuperar lo que eran nuestros programas de trabajo habituales en lo agrícola. Entonces, fonoaudiología, volvimos a recuperar el trabajo con los temas de vocabulario y reconocimiento de objetos agrícolas, cuando después los profesores empezaron a hacer unidades pedagógicas que tenían que ver con hacer almácigos y cultivar una papa, entonces hacíamos los trabajos que se hacían en el taller, pero los hacíamos en sus espacios comunitarios. Descubrimos otra cosa que fue mágica. Yo creo que eso es un descubrimiento muy grande, que en todos los centros hay una dificultad siempre con la participación de los apoderados. Lo dicen en un centro, en otro, ¿y cómo lo hacen en ese? No, bueno, una dificultad. Aquí descubrimos que nosotros ya no pedimos que los apoderados fueran al centro, fuimos nosotros a las casas. Y los apoderados están en las actividades que nosotros hacemos. Participando junto con los beneficiarios, en el fondo. Como nunca había pasado. El hermano. Como nunca había pasado. Qué maravilla. O sea, ellos asistían juntos a clases. Junto a clases, entonces empezaron a captar lo que hacen en sus sesiones de trabajo regularmente, o en los juegos, o cómo se relacionan con los otros. Entonces, a conocer y involucrarse. Eso fue un accidente muy, muy positivo. Eso, entonces también empezamos a sacar conclusiones de que hay un montón de cosas, como estas que he señalado, que tenemos que conservar estratégicamente una vez que pase la pandemia. Exacto. No podemos decir, volvemos al otro, no, pues hay cosas muy buenas que descubrimos ahora. Exacto. Que tenemos que bueno, complementarlas con las otras. Descubrir cosas buenas de la tecnología. Sí. También, bueno, ellos echan mucho de menos el terreno donde tenemos nuestros espacios de trabajo. ¿Y qué han hecho ahí? ¿Cómo han podido seguir con toda la labor agrícola sin que vayan estos jóvenes adultos a hacer el trabajo agrícola al lugar? Bueno, gradualmente hacíamos estas cosas que hacían en su casa, la plantación,
cultivos de almácigos o la tierra, reconocimiento de cosas, y después algunos profesores decían ya, yo tengo permiso para ir tal día y voy a hacer una unidad temática en el lugar. Las primeras épocas, la unidad temática tenía que ver con recorrer el lugar. Ellos expresaban que lo que querían era que el profesor, mediante su teléfono y mediante la conexión con los demás así, caminara. Y entonces caminara y queremos ir donde está la cancha, y queremos ir donde está la casita de pájaro, y queremos estar ahí, ya sentémonos acá. Querían estar ahí y de alguna forma fueron estando en el lugar que es el suyo. Perfecto. Después de eso... Todo lo que extrañaban. claro, en entonces su vida cotidiana. esa es una forma de estar un poco más, Claro. que no estando. Además me imagino que alguna dificultad tienen con algunos que tienen problemas, por ejemplo, de lenguaje o de expresión oral. Para participar en esto quizás no pueden hablar, pero el estar mirando igual les provoca una Sí, emoción. de todas maneras. Y también, bueno, nosotros comenzamos a desarrollar una tecnología, a implementar una tecnología que se ha desarrollado en otras partes, que es un programa que se llama Proloquo, es una comunicación aumentativa, que consiste en el uso de un tablero y en algunos casos cuando tenemos unos iPads donde la persona que tiene un lenguaje muy precario o no tiene lenguaje puede gradualmente aprender a comunicarse apretando ciertos botones en estos espacios y es bastante mágico. Entonces eso también lo usamos como forma de comunicación que también se puede hacer a distancia. ¿Ya han continuado así hasta ahora? Hasta digamos abril del 2021. Exacto. Y nosotros hay algunas cosas que en el modelo nuestro nosotros, la sociedad normalmente pregona, predica, busca, propone, voy a seguir con los sinónimos, que los jóvenes con condiciones de discapacidad intelectual sean más autónomos y más independientes. Y suena muy lógico y muy razonable. Y uno va a un centro, a una jornada de capacitación y van a insistir en eso y van a demostrar, y mire cómo este joven ahora logra irse solo a la casa, etc. Pero yo llego después de una jornada de capacitación de ese tipo y voy donde los apoderados en una reunión, cuando teníamos reuniones directas, y les decía, mire, nos dijeron esto. Oiga, pero ¿de quién están hablando? Ellos no son los nuestros. Ese criterio del desarrollo de autonomía e independencia no se ajusta a esos jóvenes. Entonces nosotros nos fuimos adscribiendo a un modelo que se llama el énfasis en la colaboración y en la interdependencia. Perfecto. Ellos necesitan compañía, necesitan trabajar en equipo, necesitan estar acompañados. Por varias razones. Una es que son personas que vienen de una valoración personal seguramente, probablemente, yo no he visto una medición así concreta, pero probablemente más débil. Sí. En el mundo de la competencia, de la autonomía y de la independencia, lo que se generalmente está asociado a un modelo competitivo. En el modelo competitivo normalmente alguien gana y todo el resto pierde. Y se destaca eso y los aplausos se los llevan algunos que tienen cualidades que muchas veces son heredadas incluso. Claro. En cambio, en el modelo de la colaboración y la interdependencia, los trabajos se hacen en común y todas las personas son tan necesarias como el otro. Y ahí lo que se consigue es el desarrollo de valoración de las personas, más allá del resultado de una tarea, y nosotros apuntamos a eso. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, nosotros trabajamos con agrupaciones de la comunidad gradualmente y queremos que sea el eje casi central de nuestro trabajo, el que los grupos de los colegios, de las empresas, grupos de amigos, etcétera, vayan y trabajen con regularidad con ellos, en las acciones que sean la plantación, el riego, el desmalece, el compartir, haciendo unas jornadas breves, pero creemos que ese es el foco donde les hace bien en el desarrollo de valor personal. Y como decías tú al principio, les hace bien a ambos grupos. Y yo creo que sí, yo creo que porque en ese mundo ya no importa tanto si el chiste es el mejor de todos, claro. Importa que nos riamos. Claro. Y cuéntame una cosa, ¿han logrado mantener a toda esta gente participando o algunos que se retiraron? A la gente que colaboradores, es difícil porque la restricción de movilidad es alta. Y las empresas también están con dificultades por sus situaciones, exacto. Pero hemos hecho algunas experiencias, pocas, mucho menos que antes, las queremos recuperar, pero dentro de eso hicimos algunas, por ejemplo, cosecha de papa, pesaje de papa, vinculación de los jóvenes mediante el teléfono con los funcionarios que ya se conocían. Yeah. Entonces eso se ha hecho, pero ojalá lo hubiéramos hecho como antes. Claro. Con agrupaciones distintas que no habían participado antes, también se han hecho algunas plantaciones con la colaboración. No estuvieron los jóvenes en esa ocasión, que si quieres te menciono incluso. Dale nomás. Que tú participaste en una de esas plantaciones, sí. Que fue una experiencia bonita, pero no tuvimos a los jóvenes, claro. Y plantamos papas, y esas son agrupaciones, o sea, actividades en que el énfasis no tiene que ver solamente con la actividad del producto, sino que tiene que ver con la interacción.
Claro. Cuéntanos un poco, ustedes están terminando ahora un proyecto, ¿no es cierto?, que fue Impulsa Magallanes, sí. que fue al parecer un proyecto que hicieron junto con ENAP. ENAP ofrece esta línea de... Vamos a ver algunas imágenes al respecto. Ah, qué bueno. Ofrece una línea de proyectos anualmente y nosotros concursamos esta vez y nos fue bien. Y tuvimos un financiamiento de aproximadamente $1 millón, un poquitito más. Y lo destinamos a la ampliación de los terrenos de cultivo para personas en situación de discapacidad intelectual. Entonces, en este caso, aumentamos nuestra capacidad de terrenos de cultivo con 200 metros lineales de cortavientos, que es mucho. Se transformaron en 4 potreros nuevos de 25 por 25 metros, que son grandes. Sí. Con cortavientos, que es el principal factor con el que hay que lidiar en la agricultura en Magallanes. Entonces, con eso tenemos la capacidad de producir mucho más, de tener más trabajos de interacción, como lo que estamos hablando. ¿Es importante el apoyo de las empresas para que ustedes puedan desarrollar lo que están haciendo? Sí, fundamental. Ustedes me imagino que se financian con fondos estatales, con apoyo de empresas, con también quizás aportes de socios. Cuéntanos un poco. Sí, siempre estamos un poquitito al debe y bueno, es parte de nuestra batalla cotidiana. Nosotros tenemos algún financiamiento por educación, subvenciones para personas hasta cierto rango de edad. De ahí para adelante siguen yendo, pero sin subvención, que es algo que nosotros pensamos que debería modificarse. Porque ¿Hasta qué edad es? Es hasta los 26. Imagino. Si no me equivoco, perdón. Claro. Una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad, con suerte determina lo que se supone que uno podría estar capacitado, o personas con ciertas características de discapacidad a los de 26 podría tener ya capacidad para una inserción laboral. Claro. Los nuestros no. Entonces ese concepto, esa suposición de terminar a los 26 con la subvención nos parece que debería revisarse. ¿Ya? Y bueno, y ver las nuevas estrategias que se están utilizando. Entonces tienen subvención por el área de educación. Sí, cuando podemos hacemos una rifa anual, hacemos una colecta anual con la que participan muchos colegios, muchas personas, tenemos socios que hacen donaciones, tenemos algunas donaciones de empresas que se acogen a la ley de donaciones. Dije socios. ¿Fondos de gobierno? Me imagino que vía concursos. Hemos aprendido a concursar en esta nueva etapa, y yo era horriblemente malo para concursar, me retaban todo el tiempo, que se me caían los proyectos, y ahora hemos ganado buenos proyectos y, hay que llenar formularios, juntar papeles y no equivocarse. Bueno, y ENAP, ya que lo tenemos que señalar en este caso, nos ha tratado bastante bien, porque me perdona todos mis retrasos y nos trata muy bien. Así que ha sido un socio en cuanto a este proceso muy entretenido. Porque no es el fin de ustedes estar postulando proyectos, no es la especialidad que tienen, sino apoyar a toda esta gente. Aunque parezca raro, y nos hemos acostumbrado a pensar que no, si están las líneas de proyectos, sí, pero hay que hacer los proyectos. Claro. Y nosotros sabemos hacer esto otro. Y vamos a tener que saber hacer los proyectos también. Sí, bueno, aprendemos a hacer los proyectos, pero dejamos hacer lo otro. Claro. Porque nos consume un montón de tiempo. Entonces, se avanza, pero aún así... ¿Y cuántos profesionales trabajan en un PAE? Porque ustedes igual tienen que pagar ciertos, me imagino, sueldos, algunos profesionales estables, como fonoaudiólogo que mencionaste. ¿Quién más? Mira, tenemos apoyo de la universidad local. ¿Ya? Nos llevan alumnos en práctica. Qué interesante. Sí, y tenemos combinaciones en cuanto a fonoaudiología. También tenemos el de la Santo Tomás, que también nos apoya con técnicos en educación especial. Van a hacer prácticas. Kinesiología también nos apoya la universidad local, así que ahí tenemos un apoyo, un repertorio de profesionales notable. Qué bueno. Sí. ¿Y qué hacen con la producción agrícola? Porque tú mismo, ¿no es cierto? Ya vimos ahora las fotos de los cortavientos, lo que hicieron, producción de papas. ¿Qué viene después de eso? Miren, nosotros cuando partimos con este enfoque de lo agrícola, lo que vimos era que los centros de capacitación laboral para personas en rangos bajos en general no conducen a jóvenes y adultos insertables laboralmente. Entonces, nuestro nombre como que nos estaba condiciendo con el resultado. Entonces, pensamos en cómo podíamos transformar la actividad ahí en una capacitación que tuviera resultados económicos o laborales o de inclusión real. Y ahí empezamos a pensar que podíamos producir en ese lugar algunos productos y empezamos a experimentar. Fuimos avanzando gradualmente y propusimos a través de un proyecto con Corfo, que duró 2 años y medio más o menos, el desarrollar una unidad de negocios para personas en situación de discapacidad intelectual, con el cual se alinean los demás proyectos que hemos ido haciendo, como el del que estamos hablando hoy día. Entonces, esa unidad de negocios, fue un buen proyecto porque nos permitió financiar 3 invernaderos y varios equipos más profesionales.
y nos permitió avanzar en ponerle una visión de rentabilidad. Ya. Con un cálculo a 10 años. Perfecto. O sea, hay productos que van madurando gradualmente hasta alcanzar su mejor rentabilidad en esos años. Entonces nosotros pretendemos que tengan un espacio laboral real ahí, con productividad real y económica, que se distribuyan de una forma más o menos parecida a una cooperativa y que sea un espacio de interacción. Esa es nuestra visión, en la que seguimos avanzando. Ahora, los productos en que tenemos hasta el minuto, tenemos frutales menores como frutillas, zarzaparrillas negras que vamos aumentando, tenemos papas, y queremos en la etapa siguiente avanzar a productos semielaborados. O sea, lo que se llama... ¿Cómo han vendido hasta ahora, perdón, los productos? Me fui. Sí, Vale. avanzar. Ya, hasta ahora es una forma informal. Ya. O sea, hay gente que nos conoce, hay gente que sabe en Facebook, nos preguntan, oye, salieron lechugas, ya, y sacaban las lechugas al Y tiro. uno puede ir a un pub, los flamencos y comprar. Exacto, así de simple por ahora. Ya. Vamos aumentando nuestra productividad, pero tenemos que formalizarla bien. Ya. Y lo que contamos, y los productos semi-elaborados en esta fase que se llama de escalabilidad, que esperamos que nos vaya bien con un nuevo proyecto Corfo, ojalá, si es posible. Hay varias entidades que tienen que involucrarse en eso. ¿Qué sería elaborar mermeladas, por ejemplo? Estamos relacionándonos con empresas que asesoran en la elaboración de productos en el área, en el rubro alimentario. Entonces, para que hagamos un análisis ya no desde nosotros, sino que con gente mucho más especializada. Pero lo más probable es que tengan que ver con concentrado, con deshidratado, quizás mermeladas, quizás helados, etcétera, etcétera. Perfecto. Lo que tenga que ver con eso, pero manteniendo el modelo de la colaboración. Nosotros no vamos a ganar más plata y que los jóvenes no tengan nada que ver. O sea, para nosotros el foco Participando con otro equipo que lo haga conjunto. en la forma que participen y darle más rentabilidad a lo mismo que estamos haciendo. En eso estamos haciendo. Entonces, además de la escalabilidad que tiene que ver con eso, también en la siguiente etapa que estamos ahora tiene que ver con la replicabilidad. ¿Cómo replicamos el modelo que estamos ahora? Nosotros sentimos que hemos descubierto un par de cosas con las experiencias de estos últimos años. Algunas las pensamos, otras las descubrimos, nos equivocamos, le achuntamos, ha habido de todo, preguntamos, probamos, de todo un poquitito. Entonces, la replegabilidad tiene que ver con que nosotros hemos descubierto lo que decían antes, que la colaboración y la interdependencia no se usan como modelo habitualmente. Y creemos que ese modelo puede permitir productividad en otras regiones de Chile donde se sigue usando el modo tradicional. Claro. Entonces creemos que nosotros ya supimos cómo hacer un trabajo cuando va en una agrupación, cómo hacer el tiempo 1, cuáles son los 5 minutos siguientes, cómo evaluamos después, de dónde está. El cómo se hace lo aprendimos, ya desarrollamos oficio. Entonces eso deberíamos transmitirlo, replicarlo, porque creemos que es un aporte. ¿Cómo crees que lo podrían hacer? ¿Ustedes están en contacto con agrupaciones de otros lugares del país? Nosotros recibimos visitas con cierta regularidad, pero creo que tiene que ser mayor. Creo que se tiene que tomar una batuta de organismos que tengan que ver con el tema, pero con más decisión, más medición, más formalidad, porque creemos que el modelo ya resulta. Claro. Y el modelo es mejor que el tradicional que veíamos y que es el que se usa en todas partes, para este rango de personas. Exacto. Que acá somos el 1% de Chile, ¿no es cierto?, como población, ok, que el 99% de Chile, la población nuestra que estamos hablando ahora en este rango de discapacidad no es tanta, pero si lo sumamos por el resto de Chile sí, y por las características de vida, y además si vemos que cada persona con estas características tiene un cuidador y tiene una familia, tiene una red, ya, podemos estar hablando de una pequeña realidad con la que tenemos que ver. Creemos que ya somos dignos de ser tomados en atención. Por supuesto, es un tremendo aporte para nuestra región lo que hace un PADE con todas estas personas y sobre todo un desafío para ustedes, sabiendo que estamos todavía en situación de pandemia, que esto va a seguir un tiempo más, mantenerlos a ellos activos, aprendiendo, desarrollándose como personas y vinculados. Y sintiéndose valiosos, importantes. Ellos no han podido ninguno ir, por ejemplo, a hacer una visita en forma individual, nada, por lo menos en la fase 3 que tuvimos. En alguna vez alguno fue con algún apoderado a hacer un paseo, pero una jornada así bien medida y con harto cuidado, pero muy poco. Claro. Pero bueno, los queremos felicitar, tremenda labor, tremenda noticia positiva para nuestra región lo que están haciendo ustedes. Gracias por la invitación, Susi. Precioso el centro, ojalá puedan seguirse adjudicando más proyectos para poder desarrollar tanto que queda, porque veo que en carpeta hay mucho más.
sueños. Sí, sobre todo que la comunidad participe para que veamos cómo nos hace bien a todos. Exacto. Si nos ponemos un poquito menos soberbios, yo creo, si estamos en situaciones así, al ser menos competitivos y más colaborativos, atendemos más a lo fundamental, a lo que la sensación de ser valiosos. Exacto. Sí, a no despreciar. Lindo mensaje, Juan Carlos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, Susi. Así como el taller laboral de UNPADE sigue desarrollando unas actividades preciosas, muy positivas para acompañar a estas personas en situación de discapacidad intelectual, pero además para colaborar con otras organizaciones haciendo este trabajo colaborativo. También nosotros queremos aportar con cosas positivas, así es que los invitamos a reencontrarnos mañana con otra buena noticia aquí en Polar Comunicaciones. Muy buenas noches. En Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales, hemos presentado Una Buena Noticia. Una entrevista que destaca y releva lo positivo que se genera en las diferentes estancias del acontecer regional. Una Buena Noticia. Conduce la periodista Susi Jacob.